Amigos y hermanos, bienvenidos a Palabra Urgente, el canal donde analizamos la Biblia con profundidad para entender los tiempos que estamos viviendo y descubrir las profecías que pronto se cumplirán. Hoy vamos a estudiar un tema que ha generado preguntas en todo el mundo cristiano: los 144, cero redimidos del libro de Apocalipsis. Un grupo misterioso que aparece en el capítulo 7 y reaparece en el capítulo 14, descrito como hombres sin mancha, sin mentira en su boca, vírgenes y seguidores fieles del Cordero. ¿Quiénes son? ¿Por qué son llamados primicias para Dios? ¿Tienen relación con la Iglesia o son un grupo aparte? Y lo más importante, ¿qué nos enseña su ejemplo para nuestra vida diaria en este tiempo final? Antes de comenzar, quiero invitarte a que te quedes hasta el final de este video, porque no solo vamos a responder estas preguntas, sino que vamos a encontrar un llamado personal a vivir en pureza, integridad y fidelidad a Cristo, igual que lo harán estos 144, cero escogidos. Si es la primera vez que llegas a este canal, te invito a suscribirte ahora mismo y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos estudios proféticos que publicamos cada semana. También te animo a darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y familiares, porque estoy seguro de que este mensaje puede abrir los ojos de muchos en estos tiempos tan decisivos. Aquí no hablamos de teorías humanas, ni de opiniones pasajeras. En Palabra Urgente abrimos la Biblia, comparamos pasaje con pasaje y buscamos que la palabra de Dios nos hable directamente al corazón. Así que, ponte cómodo. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 14 y juntos descubramos las verdades que Dios tiene preparadas para nosotros acerca de este grupo tan especial, los 144, cero redimidos. Los 144, cero redimidos, identidad y propósito. La Biblia nos abre una ventana impresionante en Apocalipsis capítulo 14, cuando el apóstol Juan describe a los 144, cero redimidos que están delante del trono de Dios. El pasaje dice: «Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios». Apocalipsis 14, 2 al 5. Este texto, tan profundo y solemne, nos presenta a un grupo de hombres apartados por Dios en medio de la gran tribulación. Son un grupo único, diferente, incomparable, y a través de ellos aprendemos lecciones que trascienden al futuro y llegan a nosotros hoy. ¿Quiénes son los 144 cero? En Apocalipsis capítulo 7 ya se nos había hablado de ellos. 12, cero sellados de cada tribu de Israel, que fueron protegidos en medio de los juicios apocalípticos. Allí la palabra de Dios nos deja claro que son judíos literales, no símbolos espirituales ni representaciones de la Iglesia. Algunos han intentado espiritualizar este pasaje diciendo que los 144 cero representan a los cristianos en general. Pero esto no sería una correcta interpretación bíblica, porque el mismo texto especifica que se trata de 12, cero de cada tribu de Israel. La hermenéutica correcta nos dice: cuando la Biblia habla de Israel, significa Israel. Cuando habla de la Iglesia, significa la Iglesia. No podemos mezclar ambos conceptos porque son dos planes distintos de Dios. La Iglesia fue formada de todas las naciones después del rechazo de Israel al Mesías. Como dice Romanos capítulos 9, 10 y 11, Israel fue endurecido en parte para que la salvación llegara a los gentiles. Gracias a ese endurecimiento, la puerta de la fe se abrió para el mundo entero. Pero eso no significa que Dios haya terminado con su pueblo Israel. Al contrario, la palabra dice claramente que Dios no ha desechado a Israel, sino que al final volverá a injertarlo en su plan. Por eso, los 144, cero aparecen como un testimonio poderoso de que Dios cumple sus promesas. Él nunca se olvida de lo que dijo. Aunque Israel ha estado apartado durante siglos, el Señor los levantará de nuevo, los sellará y los usará como un ejército de evangelistas en los días más oscuros de la humanidad. Israel y la Iglesia,
Dos planes, un mismo Dios. Es necesario entender que hay una diferencia entre el trato de Dios con Israel y con la Iglesia. Hoy, en el tiempo de la gracia, vivimos en la era de la Iglesia, donde ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 28. Pero eso no borra las profecías específicas que Dios dio para la nación de Israel. Romanos 11, 25 y 26 lo explica con claridad. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Aquí la palabra nos muestra dos verdades poderosas. Israel está endurecido temporalmente. Al final, Israel será salvo y restaurado. Los 144, 0 son las primicias de esa restauración. Son la señal de que, incluso en medio de la gran tribulación, Dios no abandona a su pueblo escogido. La fidelidad de Dios en la historia, podemos mirar la historia del pueblo judío y darnos cuenta de cómo Dios ha guardado a Israel contra toda probabilidad. Desde la destrucción del templo en el año 70 d.C., pasando por los siglos de dispersión y persecución hasta llegar al holocausto del siglo XX, Israel ha sido atacado sin cesar. Y sin embargo, en 1948 renació como nación, cumpliendo las profecías antiguas. Esto nos recuerda que Dios no miente. Él dijo que nunca abandonaría a Israel y lo ha cumplido. Y de la misma manera, los 144 0 serán un testimonio viviente en los últimos tiempos de que la fidelidad de Dios no cambia. El profeta Jeremías lo expresó de manera impresionante. Así ha dicho Jehová: si se pudieran medir los cielos arriba y escudriñar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharía toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Jeremías 31, 37. En otras palabras, mientras existan los cielos y la tierra, Dios seguirá siendo fiel a Israel. Los 144, 0 y el reino milenial. La Biblia también nos dice que en el reino milenial, cuando Cristo regrese como Rey de Reyes, Israel tendrá un papel central. El profeta Ezequiel habla de un tiempo en que David mismo volverá a ser príncipe sobre Israel. Ezequiel 37, 24 y 25. Jesús reinará sobre todas las naciones desde Jerusalén, y alrededor de Israel estarán Egipto, Asiria y muchos otros pueblos que, aunque hoy son enemigos, se convertirán en aliados bajo el gobierno de Cristo. Esto nos recuerda que las promesas de Dios no son figurativas ni alegóricas, son reales y literales. El plan de Dios incluye a Israel como protagonista en el futuro del mundo. Y los 144 ceros son un anticipo, un adelanto de esa gloriosa restauración. Aplicación para nosotros hoy. Tal vez te preguntes, ¿y qué tiene que ver esto conmigo si yo no soy judío? La respuesta es que, aunque no seamos parte de los 144, 0, sí podemos aprender de su ejemplo y recordar que Dios siempre cumple lo que promete. Si Dios ha sido fiel con Israel a lo largo de miles de años, ¿cómo no será fiel contigo que has creído en Cristo? Si Él cumple lo que dijo a Abraham, Isaac y Jacob, también cumplirá las promesas que nos ha dado en Cristo Jesús. Por eso, estudiar a los 144, 0 no es solo mirar un pasaje profético del futuro, es mirar el corazón de un Dios que no falla. Es una invitación a confiar, a permanecer firmes y a recordar que aunque el mundo esté lleno de confusión, nuestro Dios tiene todo bajo control. La redención y la pureza de los 144, 0, cuando Apocalipsis 14 describe a los 144, 0, la primera característica que resalta es que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esta palabra, redimidos, es fundamental, porque revela que no llegaron allí por sus méritos, ni por su propia fuerza, ni por obras humanas. La razón de su lugar delante del trono es la misma razón por la que tú y yo tenemos esperanza, la sangre del Cordero. La redención, en el idioma original del Nuevo Testamento, proviene del término griego agorazo, que significa comprar en el mercado o rescatar pagando un precio. Es la misma palabra que Pablo usa en 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto nos enseña que la salvación no es gratuita en el sentido de que no tuvo costo. Para nosotros es un regalo, pero a Dios le costó todo. Le costó la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Fue el precio que canceló la deuda de nuestro pecado y nos liberó de la esclavitud espiritual. La redención, pasado, presente y futuro. Cuando hablamos de redención, debemos entenderla en tres dimensiones. Pasado, justificación. En la cruz, Cristo nos declaró justos. Es un edicto judicial de Dios, como si en la corte celestial se levantara el acta que dice absolución total. El creyente pasa de ser culpable a ser visto como justo delante del Padre. Presente, santificación. Después de ser justificados, comienza el proceso de santificación. Es la obra del Espíritu Santo que nos transforma día a día. Aunque seguimos luchando con debilidades, cada paso de obediencia nos moldea más a la imagen de Cristo. Futuro, glorificación. Finalmente, la redención culminará cuando nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos gloriosos semejantes al de Cristo resucitado. Filipenses 3. 20 y 21 nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos y que esperamos al Salvador que transformará nuestro cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Los 144 son presentados en Apocalipsis como un grupo que refleja estas tres etapas de manera especial. Son redimidos, viven en santidad y serán glorificados como primicias para Dios y para el Cordero. El cuerpo como vehículo de la redención, Pablo lo explica de forma clara. Cuando Cristo nos compra, no solo compra nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo. Romanos 12, 1 y 2 dice: Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El cuerpo es el vehículo de nuestra alma y espíritu. Con él vemos, escuchamos, hablamos y actuamos. Si hemos sido comprados por Cristo, nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Usarlo para el pecado es un acto de rebeldía contra aquel que lo redimió. Aquí está una lección que los 144 entendieron. Consagraron su cuerpo a Dios. La Biblia dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. No significa que el matrimonio sea malo, porque Hebreos 13:4 aclara que el matrimonio es honroso y el lecho sin mancilla, sino que estos hombres recibieron un llamado especial de Dios para mantenerse en pureza, apartados y cumplir una misión única: pureza en tiempos de corrupción. La expresión «no se contaminaron» viene del griego moluno, que significa manchar, ensuciar, profanar. En otras palabras, los 144 permanecieron puros en un tiempo donde la inmoralidad sexual dominará el mundo. Pensemos en esto. Vivimos en un siglo en el que la impureza sexual ya no es vista como algo malo. La televisión, las redes sociales y el entretenimiento promueven la fornicación, el adulterio, la pornografía y la perversión como si fueran normales o incluso admirables. Pero en medio de ese ambiente, Dios sigue levantando hombres y mujeres que deciden vivir en santidad. Los 144 son un símbolo profético de esa fidelidad radical. Son un ejemplo de que sí se puede vivir limpio en un mundo sucio, que sí se puede guardar el cuerpo y el corazón para Dios, aunque todos los demás se rindan al pecado. El don de la continencia y el llamado a la pureza. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7 explica que algunos reciben de Dios el don de continencia, es decir, la capacidad de vivir sin casarse y sin necesidad de vida sexual. Esto no es para todos, pero los 144 lo recibirán como parte de su ministerio. Igual que Cristo y Pablo vivieron consagrados al servicio de Dios sin casarse, este grupo será apartado para predicar en medio de la gran tribulación, sin distracciones ni compromisos humanos. Pero más allá del don especial, la enseñanza es clara. Dios quiere pureza en sus hijos. La pureza no es solo abstenerse de lo malo, sino apartarse para lo santo. Significa vivir de tal manera que mi cuerpo, mi mente y mis pensamientos sean agradables a Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 5:8: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
La batalla por la santidad hoy. Hermanos, si hoy ya vemos la degradación moral a nuestro alrededor, imaginemos cómo será en el reinado del Anticristo. La Biblia dice que en ese tiempo la maldad se multiplicará a niveles nunca antes vistos. Lo que hoy se tolera, mañana será impuesto. Lo que hoy se disfraza de entretenimiento, mañana se convertirá en cultura obligatoria. Sin embargo, aún en ese tiempo, habrá 144, cero que se mantendrán firmes. Y si ellos lo harán en el contexto más oscuro de la historia, ¿cuánto más podemos nosotros mantenernos en santidad ahora, cuando todavía hay libertad para congregarse, para leer la Biblia y para buscar a Dios? El mensaje es claro. La santidad no es opcional, no es un extra para algunos cristianos, es el llamado para todos los redimidos. Hebreos 12:14 lo dice sin rodeos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aplicación práctica. La pureza de los 144, cero nos desafía a consagrar nuestro cuerpo, entender que fue comprado por precio y que debe glorificar a Dios en todo lo que hacemos, guardar nuestra mente, evitar la contaminación de pensamientos inmorales, cuidando lo que vemos, lo que escuchamos y lo que pensamos, vivir en integridad sexual, honrar el matrimonio, huir de la fornicación y apartarnos de toda forma de inmoralidad, ser radicales en medio del pecado, no adaptarnos a este mundo sino mantenernos firmes aunque todos a nuestro alrededor vivan en desobediencia. Los 144, cero, son un ejemplo de lo que significa ser un sacrificio vivo para Dios. No se dejaron arrastrar por la corriente de este mundo, sino que guardaron sus ropas limpias. Y esa es la misma invitación que hoy nos hace el Señor, presentarnos como primicias, como apartados, como consagrados para Él, seguir al Cordero y vivir en integridad. El pasaje de Apocalipsis 14 no solo describe la redención y pureza de los 144, también añade un detalle que es clave para entender su carácter. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:4. Esta frase es breve, pero encierra un llamado radical. No dice que los 144 siguen al Cordero cuando es fácil, cuando conviene o cuando no hay riesgos. Dice que lo siguen a donde quiera que Él vaya. Ese a donde quiera incluye el camino de la cruz, el Getsemaní de la tentación y los momentos de rechazo y persecución. ¿Qué significa seguir al Cordero? Jesús mismo explicó lo que implica seguirle. En Marcos 8:34 y 35, declaró: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará». Seguir al Cordero es un acto de rendición total. Es reconocer que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. 2 Corintios 5:15. Para los 144, esto será literal. Caminarán en obediencia en medio de la mayor presión espiritual de la historia. Pero, para nosotros hoy, el llamado es el mismo: andar en los pasos de Jesús. El costo de seguir a Cristo. Seguir al Cordero nunca ha sido popular. Jesús lo advirtió en Juan 15:18 y 19. «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». Los 144, seguirán al Cordero, aunque el mundo entero los persiga. Ellos entenderán que vale más obedecer a Dios que a los hombres. Serán fieles aún cuando sus vidas estén en juego. Aquí hay un espejo para nosotros. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificar por seguir a Cristo? Muchos creyentes actuales claudican ante la presión de la sociedad, cambian convicciones por comodidad o justifican el pecado para no perder amistades. Pero los 144, nos recuerdan que el verdadero discipulado no se negocia. Sin mentira en su boca. Otra característica impresionante es que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14:5. En un mundo dominado por el engaño del anticristo, donde la mentira será el lenguaje oficial, los 144, serán hombres íntegros.
No habrá falsedad en sus palabras ni hipocresía en su testimonio. Serán coherentes entre lo que creen, lo que hablan y lo que viven. La palabra griega para mentira aquí es dolos, que significa engaño, fraude, distorsión de la verdad. En contraste, ellos eran íntegros, la palabra amomos, que significa sin mancha, sin acusación, irreprochables delante de Dios. Este detalle nos habla de la importancia de la integridad. No basta con tener una fe interior, esa fe debe reflejarse en lo que hablamos y en cómo vivimos. La integridad, un llamado urgente. El Salmo 15 lo dice claramente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La integridad no es simplemente portarse bien. Es vivir de tal forma que lo que pienso, lo que digo y lo que hago estén alineados. Una persona íntegra no tiene doble vida. No es una cosa en la iglesia y otra cosa en casa. No predica santidad y luego practica pecado en secreto. El libro de Santiago 1:8 describe al hombre de doble ánimo como inconstante en todos sus caminos. Esa falta de integridad lleva a la inestabilidad espiritual. Pero los 144:0 serán lo opuesto, estables, firmes, constantes, porque su corazón será indiviso delante de Dios. Lecciones para la Iglesia. Aunque los 144:0 son judíos escogidos para un tiempo específico, su ejemplo nos deja al menos 3 lecciones prácticas. Seguir a Cristo en todo tiempo, no solo cuando hay bendiciones, sino también en las pruebas. Ser discípulo significa caminar en obediencia incluso cuando es incómodo. Vivir en integridad, cuidar que nuestras palabras y acciones reflejen nuestra fe. Jesús dijo en Mateo 5:37, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Rechazar la mentira en todas sus formas. No existe tal cosa como una mentira blanca. Toda mentira viene del padre de mentira, que es Satanás. Juan 8:44. Dios quiere verdad en lo íntimo de nuestro ser. Salmo 51:6. Seguir al Cordero hoy. Seguir al Cordero en el siglo XXI significa muchas veces ir contra la corriente. Significa mantener principios bíblicos aunque la cultura los ridiculice. Significa ser fiel en lo secreto, no solo en lo público. Significa tomar la cruz y decir: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si los 144:0 podrán permanecer firmes en medio de la gran tribulación, nosotros podemos permanecer firmes hoy, cuando todavía gozamos de libertad para congregarnos, orar y compartir el Evangelio. El mensaje es claro: la santidad no es solo para ellos, es también para nosotros. Primera de Pedro 1:15 y 16 lo declara: Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. Un llamado final. Los 144:0 serán un ejemplo de fidelidad en los últimos tiempos, pero su ejemplo comienza a desafiarnos hoy. El Señor nos llama a vivir como ellos, redimidos por la sangre, puros en nuestro caminar, íntegros en nuestra palabra y dispuestos a seguir al Cordero donde quiera que Él nos lleve. La pregunta que queda en el aire es: ¿estás tú siguiendo al Cordero en tu vida diaria? ¿O solo lo sigues de lejos, a tu manera según tus condiciones? Hoy es el día para rendirlo todo y decir: Señor, quiero caminar contigo, aunque el mundo entero me dé la espalda. Amigos y hermanos, hemos llegado al final de este estudio sobre los 144:0 redimidos de Apocalipsis 14. Hemos visto que son judíos escogidos como primicias para Dios, apartados en pureza, íntegros en su palabra y fieles seguidores del Cordero. Pero más allá de ser un grupo profético para la gran tribulación, son un ejemplo vivo de lo que Dios espera de nosotros hoy. Que vivamos redimidos, conscientes de que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Que guardemos la pureza en medio de un mundo contaminado por el pecado. Y que sigamos al Cordero donde quiera que vaya, sin negociar nuestra fe, sin mentiras, con integridad delante de Dios. Este mensaje no es solo información bíblica, es un llamado a la decisión. Hoy es el tiempo de ponerte en pie, de consagrarte y de decirle al Señor: quiero seguirte con todo mi corazón, quiero vivir en santidad, quiero ser íntegro delante de ti.
Si este video bendijo tu vida, te invito a que te suscribas ahora mismo a Palabra Urgente y actives la campanita para que no te pierdas los próximos estudios proféticos que seguiremos compartiendo cada semana. No olvides también darle me gusta al video, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos y familiares, porque esta palabra puede abrir los ojos de muchos en este tiempo final. Recuerda, Dios sigue cumpliendo sus promesas, Él no falla, y así como guardará a los 144,0, también guardará a todo aquel que confía en su Hijo Jesucristo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Hasta la próxima, aquí en Palabra Urgente,